6 meses. 182 noches en vela, con el peso de una culpa que me devoraba por dentro. 6 meses desde que mi hija Aileen se desvaneció sin dejar rastro. Y yo seguía preguntándome si una palabra distinta, un gesto diferente, habría podido reescribir su destino. Mi nombre es Ana Mercedes, tengo 62 años, y mi vida se hizo añicos en el preciso instante en que mi teléfono vibró aquella noche de marzo. Era casi medianoche. Estaba en la cocina, aferrada a una taza de manzanilla ya helada, cuando el pitido familiar de un mensaje rompió el silencio. Mi corazón se detuvo. En la pantalla, un nombre que era a la vez plegaria y herida. Aileen, mi amor. Y debajo, 3 palabras que me apuñalaron el alma. Buenas noches, mamá. Las manos me temblaron con tal violencia que casi dejo caer el teléfono. Durante medio año había suplicado al cielo por una señal, cualquier cosa que me confirmara que mi hija seguía viva. Ahora, teniéndola frente a mí, la realidad era demasiado abrumadora para procesarla. Marqué su número. Un acto reflejo. Saltó el buzón de voz. Como siempre. Volví a intentarlo, una y otra vez, con la desesperación creciendo en mi garganta. Nada. Pero el mensaje estaba ahí, tangible, con la hora impresa. 23:168. Hacía 2 minutos. Con el pulso desbocado toqué la opción de compartir ubicación. La aplicación cargó con una lentitud agónica. Cuando el alfiler rojo parpadeó sobre el mapa, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Calle Industrial, 534. La antigua oficina de mi difunto esposo, Omar. Omar había muerto de un infarto 8 meses atrás, apenas 2 antes de que Aileen desapareciera. Su taller de reparaciones, cerrado y abandonado, esperaba hasta que tuviéramos las fuerzas para venderlo. Nadie había vuelto a poner un pie allí. Me dejé caer al borde de la cama, el mundo girando a mi alrededor. ¿Cómo era posible? La policía había rastreado la última señal de Aileen hasta la estación de autobuses, donde una cámara la captó subiendo un vehículo con destino hacia la ciudad vecina. Después de eso, el silencio absoluto. La culpa, siempre la culpa, me golpeó de nuevo como una marea oscura. Recordé nuestras últimas conversaciones, tensas y extrañas. Aileen, nerviosa, haciendo preguntas sobre su padre, sobre sus finanzas, sobre papeles que decía haber encontrado. Yo, ahogada en mi propio duelo, la aparté. Mamá, ¿papá nunca te habló de otros proyectos? ¿De otras cuentas bancarias? Le respondí que no, que su padre era un hombre reservado con sus negocios. Y era cierto. Omar manejaba el taller y yo, la casa y mi pequeño negocio de repostería. Nunca metí las narices en sus asuntos. Qué ingenua había sido. Ahora, con ese mensaje imposible brillando en la oscuridad, me preguntaba si debería haberla escuchado, si detrás de su insistencia se escondía algo más que el dolor de la pérdida. La última vez que la vi, salía de casa con una mochila pequeña y una expresión indescifrable, una mezcla de rabia y miedo. Me dijo que necesitaba espacio, que pasaría unos días en casa de su amiga Carmen. Pero Carmen me llamó 3 días después, con la voz cargada de pánico. Aileen nunca llegó. Decidí que no podía esperar al amanecer. Tenía que ir a esa oficina ahora, aunque tuviera que forzar la cerradura. Me vestí con lo primero que encontré y, tras coger las llaves del coche y una linterna, salí a la noche silenciosa.
El trayecto se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. La calle industrial estaba desierta. Un páramo de naves cerradas y farolas solitarias. Al final de la cuadra, el taller de Omar emergía de la penumbra. Su letrero desgastado. Reparaciones Omar, como un fantasma del pasado. Aparqué y me quedé un instante en el coche, intentando calmar el martilleo de mi pecho. El edificio parecía intacto, con sus ventanas sucias y su pintura descascarada. Pero algo era diferente. Por debajo de la pesada puerta metálica se filtraba una línea de luz, tenue y antinatural. Salí del coche con las piernas temblando. Al acercarme, noté algo que me heló la sangre. El candado que habíamos puesto estaba allí, pero no estaba cerrado. Colgaba de la argolla, una simulación torpe de seguridad. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido que rasgó la noche. El olor a aceite de motor y metal oxidado, mezclado con el aroma rancio del abandono, me golpeó de lleno. La luz provenía de la pequeña oficina del fondo, el santuario de Omar. Caminé entre las siluetas de las herramientas, sintiendo que profanaba una tumba. La puerta de la oficina estaba entreabierta. La empujé suavemente. Y entonces lo vi. Sobre el escritorio polvoriento, conectado a un cargador, estaba el teléfono de Aileen. La pantalla, encendida, mostraba nuestra conversación, incluyendo mi respuesta desesperada, escrita desde el coche. «Aileen, ¿dónde estás? Por favor, contéstame». Tomé el teléfono. Estaba tibio. La batería marcaba un 95%. Alguien lo había estado cargando. El mensaje que me envió era el único nuevo en nuestro chat, pero al abrir el menú principal, el aliento se me cortó. Había una carpeta con 87 archivos de audio, grabaciones de voz, mensajes que mi hija había grabado para mí, pero que nunca se atrevió a enviar. Con dedos trémulos pulsé el primero. La voz de Aileen, asustada y temblorosa, llenó la oficina. «Mamá, no sé cómo decirte esto. Encontré algo sobre papá. Papeles en su oficina. Documentos que hablan de dinero, mamá. Mucho dinero que no sabíamos que tenía. Creo que papá nos estuvo mintiendo». La grabación estaba fechada 2 días antes de su desaparición. Puse la siguiente. «Encontré una caja fuerte detrás del archivador. Está llena de efectivo. Y hay escrituras de propiedades que no son nuestras. Una casa en las afueras, terrenos. Mamá, ¿de dónde salió todo esto? El taller nunca dio para tanto». Mi mundo se tambaleaba. Reproduje el tercer mensaje, y fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Hay algo más. Recibos, facturas, tratos con gente que no conocemos. Hay un papel con una dirección y una nota. Dice, segunda familia. Mamá, no entiendo qué significa, pero tengo miedo. Segunda familia. Las palabras resonaron en el silencio, demoliendo 30 años de mi vida en un instante. Seguí escuchando, mensaje tras mensaje, la voz de Aileen desvelando la doble vida de su padre. «Mamá, llamé a uno de los números», respondió una mujer. Cuando le dije que era la hija de Omar Mendoza, se quedó en silencio y me colgó. Pero justo antes la oí susurrar. «No puede ser. Él dijo que no tenía hijos. Él dijo que no tenía hijos. Omar, mi esposo, había negado a su propia sangre». Investigué la dirección de la segunda familia. Es una casa en el barrio de Los Rosales. Fui hasta allí. Me abrió una mujer.
Cuando le pregunté si conocía a Omar Mendoza, se puso pálida y me dijo que era su esposa. ¡Su esposa, mamá! La voz de Aileen se quebró en un sollozo. Se llama Patricia. Tiene 2 hijos con papá. Un chico de 15 y una niña de 12. Cuando le dije quién era yo, se desmayó. Las piernas me fallaron. Me derrumbé en la vieja silla de Omar. No era solo un amante. Era una familia entera, construida sobre un castillo de mentiras. El siguiente mensaje me explicó cómo lo descubrió todo. Después de que papá murió, venía aquí por las noches para sentirlo cerca. Una noche, ordenando sus papeles, encontré la caja fuerte. El código era mi fecha de cumpleaños. Claro, Omar siempre fue sentimental. Usó el cumpleaños de la hija a la que negaba para ocultar la vida que le robó. Mamá, no sé si debería decirte esto. El dinero para mantener esa otra vida lo estaba sacando de nuestras cuentas, del dinero de tu repostería, de los ahorros para mi universidad. Durante años, mamá. Nos robó durante años. Lloré, pero no eran lágrimas de duelo, sino de rabia, de una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. A partir del mensaje 60, la voz de Aileen cambió. El miedo había reemplazado adaptadas a la tristeza. Creo que alguien me sigue. Desde que hablé con Patricia, he visto un coche aparcado cerca de casa. Un hombre me siguió en el supermercado. Tengo mucho, mucho miedo. ¿Mi sangre se heló? Mamá, el hombre se me acercó hoy. Me esperaba fuera del banco. Ese es alto, traje negro, con una cicatriz en la mejilla. Me dijo que sabía que estaba investigando los asuntos de papá y que eso podía traerme problemas. Me puse de pie, caminando en círculos, atrapada en la pequeña oficina. ¿En qué estaba metido Omar? Me dijo que papá le debía dinero a alguien muy peligroso. Mucho dinero. $400,000, mamá. Dijo que papá prometió pagar antes de morir, pero que la deuda no se iba con él a la tumba. Me preguntó si yo sabía dónde estaba ese dinero. $400,000. Una cifra de otro universo. Mamá, le juré que no sabía nada, que papá nunca nos habló de deudas. La grabación se cortó ahí. Era la última. Entonces, me dedicó una sonrisa que me heló la sangre. Pues será mejor que lo averigües rápido. Siseó, porque ahora la deuda es tuya y de tu mamá. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. Aileen y yo habíamos heredado una deuda de $400,000 con gente muy peligrosa, y ni siquiera éramos conscientes de ello. El siguiente mensaje de voz lo aclaraba todo. Mamá, he investigado más. Al parecer, papá pidió ese dinero para comprar las propiedades que encontré en los documentos. Pero no lo usó para eso. Se lo gastó todo, cada céntimo, en mantener a Patricia y a sus hijos durante años. La casa donde viven, los colegios privados de los niños, el coche nuevo de Patricia. Todo pagado con dinero prestado a gente que no conoce el perdón. Omar había pedido prestado casi $500,000 y se lo había gastado en su otra familia, dejándonos a nosotras con la soga al cuello. Sentí que el aire se negaba a entrar en mis pulmones, espeso y pesado, como el veneno de aquella traición. Pero fue Sené, el mensaje número 70, el que me destrozó por completo. Mamá, fui a enfrentarme a Patricia. Le hablé de la deuda, de las amenazas. ¿Sabes qué me dijo? La voz de Aileen se quebraba en la grabación. Que ella lo sabía todo. Que Omar se lo había contado antes de morir, asegurándole que tú y yo
nos haríamos cargo. Porque éramos, y usó estas palabras exactas, las tontas que se creían su familia principal. Las tontas. Me derrumbé en el suelo de la oficina. Lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en un vacío helado. Todo mi matrimonio había sido una farsa. Omar no solo me había engañado, sino que me había utilizado como su red de seguridad financiera. Mientras yo trabajaba día y noche horneando pasteles para complementar nuestros ingresos, él malgastaba ese dinero en su verdadera familia, burlándose de mí a mis espaldas. El mensaje número 75 fue el que me explicó la verdadera razón de su ausencia. Mamá, el hombre de la cicatriz volvió. Esta vez no estaba solo. Eran 3. Me rodearon al salir del trabajo. Me hicieron una propuesta. Si yo desaparecía para siempre, si jamás volví a casa ni te contaba una palabra sobre la deuda, ellos te dejarían en paz. Dijeron que una mujer de 62 años, una repostera, jamás podría pagarles $400,000. Pero que si yo me marchaba y no volvía, considerarían la deuda saldada. Mi hija se había sacrificado para protegerme, para que yo no tuviera que enfrentarme a ellos. Mamá, no podía contarte la verdad sobre papá justo después de su muerte. No podía destrozarte con todo esto cuando apenas estabas asimilando su pérdida, y no podía exponerte a ese peligro. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Las siguientes grabaciones detallaban su plan. Había vendido en secreto sus joyas y objetos de valor para conseguir algo de efectivo. Había investigado pueblos pequeños donde podría pasar desapercibida. Lo había preparado todo para esfumarse. Mamá, programé el teléfono para que te enviara este mensaje exactamente 6 meses después. Quería darte tiempo para sanar un poco la muerte de papá antes de enfrentarte a la verdad. Y quería asegurarme de que ellos ya no te estuvieran vigilando. El mensaje número 80 me rompió el corazón. Mamá, si estás escuchando esto, significa que ya han pasado 6 meses. Espero que estés bien. Espero que hayas podido seguir adelante sin mí. Sé que debe ser horrible no saber qué me ha pasado, pero era la única forma de mantenerte a salvo. Eileen lo había calculado todo. Incluso en su momento más oscuro, había pensado en mí. Los documentos que necesitas están en la caja fuerte. El código es mi fecha de cumpleaños. 080311995. Ahí están todas las pruebas de lo que hizo papá. Todas las propiedades. Todos los documentos de la otra familia. Me puse en pie, con las piernas temblorosas, y busqué el archivador que Eileen había mencionado. Detrás, empotrada en la pared, casi invisible en la penumbra, había una pequeña caja fuerte. Marqué la fecha. 0, 8, 0, 3, 1, 9, 95. La puerta se abrió con un suave clic. Dentro, encontré exactamente lo que Eileen había descrito. Fajos de billetes, títulos de propiedad, contratos y una gruesa carpeta etiquetada como Patricia y familia. También había una libreta con la caligrafía de Omar, donde había anotado meticulosamente cada pago a su otra familia durante años. Pero lo que me dejó sin aliento fue una carta manuscrita, dirigida a mí. Llevaba la fecha de una semana antes de su muerte. Ana Mercedes, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y alguien ha descubierto mis secretos. Sé que no existe perdón para lo que he hecho. Sé que te mentí durante años y que usé tu dinero para mantener a Patricia y a mis otros hijos. Sé que merezco tu odio. Seguí leyendo.
con las manos temblorosas. Patricia se quedó embarazada hace 18 años, cuando tú y yo pasábamos por una mala racha. En lugar de confesártelo, decidí mantener a esa familia en secreto. Al principio solo era dinero para el bebé, pero Patricia empezó a pedir más. Y más. Me amenazó con contártelo todo si no la ayudaba. Omar había sido chantajeado, pero eso no justificaba que hubiera usado mi dinero, nuestro dinero, para pagar por su silencio. Cuando nació el segundo niño, Patricia exigió una casa, un coche, colegios privados. Yo no tenía ese dinero, así que lo pedí prestado a gente que, como descubrí después, era muy peligrosa. Pensé que podría pagarlo con las ganancias del taller, pero nunca fue suficiente. La carta continuaba, describiendo una espiral de deudas e intereses, un círculo vicioso del que nunca pudo escapar. El estrés de mantener esta mentira durante tantos años me enfermó. Los médicos dijeron que mi corazón no aguantaría mucho más. Sé que voy a morir pronto, y sé que os dejo este problema a ti y a Eileen. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Al final de la carta había una postdata que me hizo hervir la sangre. Patricia sabe de la deuda. Le dije que si algo me pasaba, tú y Eileen os haríais cargo. Ella está de acuerdo. Dice que fuisteis vosotras las que os beneficiasteis de vivir conmigo todos estos años. Las que nos beneficiamos, como si haber sido engañada y saqueada durante 30 años fuese un beneficio. Regresé al teléfono de Eileen para escuchar los últimos mensajes. Su voz sonaba resignada, pero firme. Mamá, sé que esto te va a doler, pero necesitas saber toda la verdad para poder tomar la mejor decisión. En la caja fuerte hay $50,000. Es lo que pude recuperar de una de las cuentas de papá antes de que Patricia la vaciara. Solo 50,000 de una deuda de 400,000. También hay documentos que demuestran que algunas de las propiedades aún tienen valor. Si las vendes, quizá puedas reunir unos 200,000 más. No es suficiente, pero es un comienzo. El último mensaje me partió el alma. Mamá, por favor, perdóname por abandonarte así. Por favor, entiende que era la única forma. Voy a desaparecer para siempre. Pero quiero que sepas que te quiero más de lo que puedas imaginar. Has sido la mejor madre del mundo y no te merecías nada de esto. Cuídate mucho. Y por favor, intenta ser feliz. La vida es demasiado corta para desperdiciarla sufriendo por las mentiras de un hombre que no nos merecía. Me quedé sentada en esa oficina fría, rodeada por los escombros de una vida que creía conocer. Mi hija se había sacrificado por una deuda que yo no sabía que existía. Pero Eileen no contaba con algo que yo acababa de descubrir entre los papeles de la caja fuerte. Era una dirección, escrita en un papel suelto con una caligrafía que no era la suya, acompañada de una nota. Si algo sale mal, ella toca la está aquí. Eileen no había desaparecido para siempre. Me había dejado una pista. Pueblo San Rafael, calle Luna, número 243. Si algo sale mal, ella está aquí. No había más explicación. San Rafael estaba a 3 horas en coche. Un pequeño pueblo en las montañas. El lugar perfecto para esconderse. Guardé los documentos y el dinero en mi bolso. No podía dejarlos allí. Llegué a casa con las primeras luces del alba. La adrenalina me mantenía en pie. Antes de ir a San Rafael, necesitaba entender la magnitud del desastre.
Esparcí los documentos sobre la mesa del comedor. Había estados de cuenta con transferencias mensuales de $5.000 a Patricia durante los últimos 15 años. Facturas de colegios, seguros médicos, recibos de vacaciones. $75.000 al año. Más de $1.000.000 que habían salido de nuestras cuentas sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pero recordé cómo funcionaba nuestro matrimonio. Omar manejaba las finanzas. Yo le entregaba las ganancias de la repostería y confiaba en él plenamente. Entre los papeles encontré una póliza de seguro de vida a nombre de Omar por $500.000. La beneficiaria era yo. Omar había planeado su muerte financiera, esperando que el seguro cubriera su deuda. Pero había un problema. La póliza estaba fechada solo 2 meses antes de su muerte. Llamé a la compañía de seguros. Como temía, la póliza había sido denegada. Omar había ocultado su condición cardíaca. No había $500.000, solo los $50.000 de la caja y las propiedades, que, con suerte, sumarían $200.000 más. Me faltaban $150.000. A las 2 de la tarde, puse rumbo a San Rafael. El camino serpenteaba por las montañas, un paisaje hermoso que no pude disfrutar. Mi mente solo podía pensar en qué encontraría al final. San Rafael era un pueblo pequeño y pintoresco. Encontré la calle Luna sin dificultad. El número 243 era una casa de madera pintada de azul claro, con un pequeño porche y flores en las ventanas. Aparqué y observé durante unos minutos. No había señales de vida. Las cortinas estaban cerradas. Finalmente, respiré hondo y llamé a la puerta. Me abrió una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en una coleta y unos ojos azules muy gentiles. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con amabilidad. Busco a mi hija, dije, y mi voz se quebró. Se llama Eileen. Creo que podría estar aquí. La expresión de la mujer cambió. Sus ojos se llenaron de compasión y abrió la puerta de par en par. «Usted debe de ser Ana Mercedes», dijo suavemente. «Soy Carmen. Eileen me ha hablado mucho de usted. Por favor, entre». La seguí hasta una pequeña y acogedora sala. Sobre la mesa de centro, una foto de Eileen sonriendo me llenó el corazón de esperanza y dolor. «¿Dónde está?», le pregunté, ansiosa. «¿Está bien?». Carmen se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Eileen está bien», dijo, y sentí que podía volver a respirar. «Está viva y a salvo, pero hay algunas cosas que necesita saber antes de verla». «¿Qué cosas?», pregunté, temiendo la respuesta. Carmen suspiró, un sonido largo y pesado. «Eileen llegó aquí hace 5 meses, rota y aterrorizada. Me contó toda la historia, sobre su padre, la deuda, las amenazas, pero también me contó algo más, algo que no se atrevió a incluir en las grabaciones, por miedo a tu reacción». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué?», susurré. Carmen se levantó y trajo una carpeta de un escritorio. Eileen investigó más a fondo después de descubrir la deuda. Habló con el médico que atendió a Omar en sus últimos días. Revisó los informes. Hizo preguntas. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Omar tenía problemas de corazón, es cierto, pero los medicamentos que estaba tomando no eran para el corazón. Ana Mercedes. Omar no murió de un infarto. Se trata de fármacos que, al combinarse con alcohol, provocan un fallo cardíaco de apariencia natural.
La voz de Carmen era un susurro gélido. Contemplé los papeles sobre la mesa, pero las palabras se negaban a formar una idea coherente en mi mente. A Omar lo estuvieron envenenando lentamente, prosiguió. Alguien le estuvo diluyendo esas pastillas en la comida o en la bebida durante semanas, quizá meses, antes de su muerte. ¿Quién? Pregunté, aunque una terrible sospecha ya comenzaba a germinar en la oscuridad de mi mente. Patricia, sentenció Carmen sin rodeos. Ella sabía que Omar ya no podía conseguir más dinero. Los prestamistas la estaban presionando, amenazando con hacernos daño a todos si la deuda no se saldaba. Así que decidió matarlo, pensando que el seguro de vida cubriría el agujero. Pero la póliza fue rechazada, dije, con un hilo de voz. Ella no lo sabía. Omar le había mentido sobre las condiciones, igual que nos mintió a todos sobre todo lo demás. Me desplomé en el sofá, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Omar no solo era un mentiroso y un estafador. Había sido asesinado. Asesinado por su amante, la misma mujer que había planeado que yo cargara con las deudas de ambos. «Hay más», dijo Carmen con suavidad. «Eileen tiene pruebas. Encontró los medicamentos en casa de Patricia. Descubrió mensajes de texto donde ella hablaba con alguien sobre cómo solucionar el problema de Omar de forma permanente. Lo tiene todo documentado». «¿Y por qué no fue a la policía?» Carmen me miró con una profunda tristeza. «Porque Patricia la amenazó. Le dijo que si abría la boca acabaría como su padre, y que después vendría a por ti». Comprendí entonces la verdadera dimensión del sacrificio de mi hija. No huía de una deuda. Me estaba protegiendo de una asesina. «¿Dónde está ella ahora?», pregunté, el corazón en un puño. Por primera vez desde que había llegado, Carmen sonrió. «Está trabajando. Consiguió un puesto en la biblioteca del pueblo. Nos pareció el lugar más seguro, tranquilo y discreto. Vuelve a las 6. Miré el reloj. Las 4:30. Carmen, necesito preguntarle algo importante. ¿Sabía Eileen que usted iba a contarme todo esto?» Ella ya asintió. «Me lo pidió. Dijo que si alguna vez venías a buscarla, te lo contara todo. Que merecías saber la verdad, pero que a ella le faltaba el valor para decírtelo a la cara». Me recliné en el sofá, sintiendo un agotamiento absoluto que, extrañamente, venía acompañado de un inmenso alivio. Mi hija estaba viva, estaba a salvo, y en 1 hora y media volvería a verla. Sin embargo, la otra cara de la moneda era aterradora. Mi marido había sido asesinado y su verdugo andaba libre, probablemente preguntándose cómo eliminar a los únicos testigos de su crimen. A las 6 en punto, con una exactitud matemática, el sonido de una llave girando en la cerradura principal hizo que mi corazón se desbocara. Carmen me había servido un té y habíamos hablado un poco más, pero nada podría pasar sin haberme preparado para ese instante. Unos pasos resonaron en el pasillo, seguidos de una voz familiar que llevaba 6 meses anclada en mis recuerdos. «Carmen, ya estoy en casa. ¿Qué tal el día?» «Eileen», respondió Carmen con ternura. «Tienes visita». Los pasos se detuvieron en seco. Tras un silencio que se me antojó eterno, la figura de mi hija apareció en el umbral del salón. Estaba más delgada, con el cabello ahora corto y de un rubio artificial que contrastaba con el recuerdo de sus rizos castaños. Pero sus ojos eran los mismos, grandes, expresivos, el ancla de mi mundo durante 28 años.
Mamá. Fue un susurro quebrado, un sonido que llevaba el peso de medio año de silencio. Me levanté tan rápido que casi pierdo el equilibrio. El mundo se desvaneció y solo existía el corto espacio que nos separaba. Corrí hacia ella y la envolví en un abrazo que pretendía reparar todo el tiempo perdido, todo el dolor acumulado. Eileen lloró en mis brazos como una niña, y yo lloré con ella. Pero estas lágrimas eran distintas a las que había derramado durante meses. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor que había sobrevivido al infierno. Pensé que no volvería a verte. Sollozó contra mi hombro. Yo tampoco, mi amor. Le susurré al oído. Pero ya estoy aquí. Estoy aquí. Permanecimos abrazadas, sin hablar, simplemente sintiendo la paz de habernos reencontrado. Desde la cocina, Carmen nos observaba con una sonrisa discreta, dándonos nuestro espacio. Cuando al fin nos separamos, nos sentamos en el sofá. Eileen tomó mis manos, aferrándose a ellas como si temiera que yo fuera a desvanecerme. Carmen me ha dicho que encontraste los mensajes, dijo secándose las lágrimas. Los encontré, confirmé. Los 87. Eileen cerró los ojos, una mueca de dolor en su rostro. Siento tanto haberte mentido. Siento haberte hecho sufrir de esa manera. No tienes nada por lo que disculparte, afirmé con rotundidad. Hiciste lo que creías necesario para protegerme. Pero ahora estamos juntas y vamos a salir de esto. Mamá. Su voz temblaba de preocupación. Patricia sigue ahí fuera. Los hombres que me amenazaron también. No es seguro que estés aquí. Ya sé lo de Patricia. Sé lo que le hizo a tu padre. Sus ojos volvieron a anegarse en lágrimas. Papá no era un buen hombre, mamá, pero no merecía morir así. Y nosotras no merecemos cargar con las consecuencias de sus mentiras. Tienes razón. Y no lo haremos. Me miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Me levanté, busqué mi bolso y saqué la carpeta con todos los documentos de la caja fuerte. Tengo esto, le dije mostrándole los papeles. Pruebas de las transferencias, de las propiedades, de todo. Y tú tienes pruebas de que Patricia lo asesinó. Pero no podemos ir a la policía. Nos matará. No iremos a la policía, dije, y vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Iremos directamente a Patricia. ¿Qué? Eileen palideció. Mamá, eso es un suicidio. Escúchame, le pedí, sentándome a su lado y sujetando sus manos con firmeza. Patricia mató a tu padre por el dinero de un seguro que fue rechazado. Eso significa que ella tampoco tiene forma de pagar esos $400,000. Eileen asintió despacio, empezando a comprender. Los mismos hombres que te amenazaron a ti, ahora la están presionando a ella. Continué. Está exactamente en la misma situación que nosotras, pero con una pequeña diferencia. Ella es una asesina, y nosotras podemos demostrarlo. ¿Estás sugiriendo que la chantajeemos? Preguntó incrédula. No, le estoy proponiendo un trato. Corregí. Ella se hace cargo de su parte de la deuda. Desaparece de nuestras vidas para siempre. Y a cambio, nosotras no entregamos las pruebas de su crimen. Es su única salida para no acabar en la cárcel. Eileen guardó silencio, sopesando mis palabras. Pero, mamá, ¿y el resto de la deuda? Aunque ella se vaya, los prestamistas seguirán buscándonos. También he pensado en eso. Tengo los $50,000 de la caja,
Puedo vender las propiedades y sacar unos 200.000 más. Eso suma 250.000. Siguen faltando 150.000, señaló. Exacto. Pero Patricia tiene bienes. Su casa vale al menos 200.000. Su coche es nuevo. Tiene joyas, muebles. Le propondremos que liquide todo lo que tiene para completar el pago. Ella paga su parte, nosotras la nuestra. Y se acaba. Un brillo de entendimiento iluminó la mirada de Eileen. Mamá, podría funcionar, pero sigue siendo muy peligroso. Por eso no iremos solas. Lo haremos en un lugar público, con testigos. Y dejaremos una copia de todas las pruebas en manos de alguien de confianza, con instrucciones claras de entregarlas a la policía si algo nos sucede. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó. Yo puedo ser esa persona, dijo con firmeza. Guardaré las pruebas. Si no regresáis, me aseguraré de que lleguen a donde deben. Eileen me miró. Una mezcla de admiración y miedo en sus ojos. Mamá, ¿estás segura de esto? Tomé su rostro entre mis manos. Eileen, he pasado 6 meses sin saber si estabas viva o muerta. He vivido 30 años con un hombre que me mintió cada día. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo por culpa de los crímenes de otros. Se acabó. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de orgullo. Tienes razón, dijo, su voz recobrando la fuerza. Es hora de luchar. Pasamos la noche perfilando el plan. El lugar perfecto sería Stende, centro comercial donde ella trabajaba. Un lugar público, con cámaras y seguridad, donde una reacción violenta la expondría por completo. Carmen nos ayudó a fotocopiar cada documento y nos dio una pequeña grabadora. ¿Y si se niega?, preguntó Eileen, mientras repasábamos los detalles por última vez. Entonces cumplimos la amenaza, dije con frialdad. Le damos 24 horas. Si no acepta, todo va a la policía. Es su única oportunidad de evitar la cárcel. Y lo sabe. A la mañana siguiente, Carmen nos prestó su coche. El viaje de vuelta a la ciudad se me hizo eterno. A mi lado, Eileen repasaba las notas una y otra vez. Yo conducía, intentando mantener una calma que no sentía. Mi miedo no era por mí, sino por ella. Miedo a perderla de nuevo. Esta vez para siempre. Mamá, dijo de repente, sacándome de mis pensamientos. Quiero que sepas que estos 6 meses han sido los peores de mi vida. Cada día me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Y ahora qué piensas? Me miró con una pequeña sonrisa, pero cargada de determinación. Ahora pienso que quizá necesitábamos esto para llegar hasta aquí, para ser lo bastante fuertes como para luchar por nuestra libertad. Pienso lo mismo, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí una brizna de esperanza. Llegamos al centro comercial a las 5:30. A través del escaparate de la tienda, vimos a Patricia atendiendo a una clienta. Era tal como la había imaginado. Alta, rubia, con esa belleza artificial que había seducido a mi marido. ¿Lista?, me preguntó Eileen. Respiré hondo y asentí. Es hora de que pague por lo que hizo. Entramos justo cuando despedí a su última clienta. Al vernos, su sonrisa profesional se congeló, reemplazada por una máscara de puro espanto. «Eileen», susurró, antes de que su mirada se posara en mí. «Ana Mercedes». «Hola, Patricia», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma.
Necesitamos hablar. Miró a su alrededor, nerviosa. La tienda estaba vacía, pero el centro comercial aún bullía de gente. No sé de qué me hablas, dijo, pero su voz temblaba. Claro que lo sabes, replicó Eileen quitándose las gafas de sol. Sus ojos se clavaron en los de Patricia. Sabemos lo que le hiciste a mi padre. El color huyó de su rostro. Se aferró al mostrador como si fuera un salvavidas en un océano embravecido. No sé de qué estáis hablando, repitió, sin convicción. Saqué de mi bolso uno de los frascos que Eileen había encontrado. Digitoxina, leí en la etiqueta. Combinado con alcohol provoca un paro cardíaco que parece natural en alguien con problemas de corazón. Patricia se quedó inmóvil, mirando el frasco como si fuera una serpiente. También tenemos los mensajes de texto, continuó Eileen. Esos donde hablabas de solucionar el problema de Omar de forma permanente. Y los estados de cuenta, añadí. El registro de cada céntimo de nuestro dinero que Omar usó para mantenerte a ti y a tus hijos. Finalmente, Patricia encontró la voz. ¿Qué queréis? Fue un graznido ahogado. Me acerqué un paso, manteniendo mi voz baja pero firme. Queremos que esto se acabe. Para todas. Tienes un problema, Patricia. Los mismos hombres que amenazaron a mi hija ahora te buscan a ti por $400,000. La póliza del seguro no sirvió de nada, así que no tienes cómo pagar. Ella sintió despacio, su mirada saltando de una a otra, calculando sus opciones. Nosotras también tenemos un problema, continué. Pero tenemos algo que tú no tienes. Pruebas de que asesinaste a mi marido. Así que vamos a hacerte una propuesta. La única que vas a recibir. ¿Qué propuesta? Murmuró. Nosotras pagaremos $250,000 de la deuda, liquidando las propiedades que Omar compró y usando nuestros ahorros, expliqué con frialdad. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Y tú? Prosiguió Eileen. Vas a pagar los 150,000 restantes. Venderás tu casa, tu coche, todo lo que tengas de valor. No puedo hacer eso, protestó. Tengo 2 hijos. Necesitan un techo. Debiste pensar en ellos, repliqué, mi voz como el hielo, antes de asesinar a su padre. Patricia se estremeció, derrotada. El juego había terminado. Una vez que la deuda quede completamente saldada, continué con la voz firme, te marcharás de esta ciudad. Te mudarás lejos con tus hijos y nunca volverás a buscarnos. Jamás volverás a pronunciar nuestros nombres. Y nosotras jamás entregaremos las pruebas de tu crimen a la policía, remató Eileen, con una dureza que yo no le conocía. Patricia guardó un silencio denso, procesando cada palabra de nuestra propuesta. ¿Y si me niego? Preguntó finalmente, con un hilo de voz. Entonces, mañana mismo, toda la evidencia estará sobre el escritorio de un fiscal. Sentencié, sin un ápice de duda. Los medicamentos con tus huellas dactilares, los mensajes de texto, el historial médico que demuestra que Omar fue envenenado, todo. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel por asesinato, agregó Eileen implacable. Y tus hijos crecerán sabiendo que su madre es una asesina. Una oleada de lágrimas anegó los ojos de Patricia. Omar me prometió que la póliza de seguro lo cubriría todo. Dijo que cuando él muriera yo recibiría $500,000 para saldar la deuda y empezar de nuevo. Pero Omar te mintió, repliqué. Como nos mintió a todas. Yo no quería matarlo, susurró,
la voz quebrada. Pero los prestamistas dijeron que si Omar no pagaba pronto, les harían daño a mis hijos. Nos iban a lastimar a todos. Esa no era tu decisión, dijo Eileen, su voz cargada de un dolor antiguo. Él era mi padre. Patricia se cubrió el rostro con las manos y se derrumbó en sollozos. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó entre el llanto. 3 semanas, respondí. 3 semanas para liquidar todo lo que posees y reunir tu parte del dinero. ¿Y después? Después desapareces. Te vas de la ciudad y no vuelves jamás. Patricia alzó la vista y por primera vez vi en sus ojos algo que se asemejaba al arrepentimiento. Ana Mercedes, sé que no hay nada que pueda decir para que me perdones. Sé que arruiné tu vida. No, repliqué, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Tú no arruinaste mi vida. Omar lo hizo. Tú solo te has destrozado la tuya. Ella sintió lentamente. Acepto, dijo al fin. Acepto su propuesta. Bien, dije, sacando un papel de mi bolso. Este es un contrato simple que detalla nuestro acuerdo. Fírmalo. Patricia leyó el documento con la mirada perdida y luego estampó su firma con mano temblorosa. Patricia, dije antes de que nos fuéramos, si intentas engañarnos, si se te ocurre desaparecer sin pagar, o si algo nos sucede a cualquiera de nosotras, estas pruebas llegarán a la policía de forma automática. Es un mecanismo que ya no podemos detener. Entiendo, murmuró. Y una cosa más, añadió Eileen, su mirada como el hielo. Si alguna vez intentas contactar a nuestras familias, si mencionas nuestros nombres o regresas hasta esta ciudad, no habrá más tratos. Irás directamente a la cárcel. Patricia asintió vigorosamente. No volverán a verme, prometió. Salimos de la tienda sin decir una palabra. Solo al sentir el cierre de la puerta del coche a mis espaldas, me permití volver a respirar. ¿Crees que cumplirá?, preguntó Eileen. Cumplirá, afirmé con total certeza. No tiene otra opción. Y cumplió. 3 semanas después, Patricia Biassa había revendido su casa, su coche y cada objeto de valor. Había reunido $150,000 exactos. Nosotras, tras vender las propiedades de Omar, y con el dinero de la caja fuerte, teníamos nuestros 250,000. La cita con los prestamistas fue en la gélida neutralidad de un banco, bajo la mirada impasible de las cámaras de seguridad. Entregamos los $400,000 y firmamos los documentos que nos liberaban para siempre de cualquier deuda ligada a Omar. Una semana más tarde, Patricia y sus hijos se mudaron a otro estado. Nunca más supimos de ella. Han transcurrido 6 meses desde aquel día. Eileen y yo vendimos la casa donde viví con Omar y compramos una casita cerca de San Rafael, no muy lejos de Carmen. Es un lugar tranquilo, acunado entre montañas, un refugio donde empezar de cero. Eileen encontró trabajo como bibliotecaria en el pueblo y yo abrí una pequeña panadería. Ganamos menos dinero, pero es un dinero limpio, honesto. Por las noches, a veces nos sentamos en el porche a conversar sobre todo lo que vivimos. Sobre Omar, las mentiras, los meses de separación. Pero ya no hay dolor en nuestras palabras. Solo la serena calma de quien ha mirado a la verdad a los ojos y ha sobrevivido para contarlo, más fuerte que antes. Eileen me preguntó una vez si extrañaba mi vida de antes, si echaba de menos creer que Omar era un buen hombre y que nuestro matrimonio era feliz. No, le respondí sin dudar.
Prefiero 1000 veces una verdad que duele a la más cómoda de las mentiras. ¿Y no te da rabia todo el tiempo que perdimos? El tiempo no se perdió, le contesté. Nos trajo hasta aquí. Nos enseñó que somos mucho más fuertes de lo que jamás imaginamos. A veces, muy de vez en cuando, pienso en Patricia. Me pregunto cómo estará, si sus hijos se encuentran bien, si ha logrado reconstruir su vida lejos de aquí. No es lástima lo que siento por ella, pero tampoco es odio. El odio consume una energía que prefiero invertir en construir este presente. Carmen viene a visitarnos cada domingo. Se ha convertido en la abuela que Eileen nunca tuvo y en la amiga que yo necesitaba. A veces me pregunto qué habría sido de Eileen si no hubiera encontrado refugio en su casa, si no hubiera tenido a alguien que la protegiera en aquellos meses oscuros. Pero he aprendido a no perderme en los qué hubiera pasado. Prefiero concentrarme en lo que es. 2 mujeres que descubrieron que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de quienes eligen quedarse a tu lado cuando todo se desmorona. Ayer, mientras horneaba pan, Eileen entró en la cocina y me abrazó por la espalda. «Te amo, mamá», me dijo. «Yo también te amo, mi niña», le respondí. Y por primera vez en años, sentí que esas palabras estaban completamente limpias, libres de mentiras, de secretos, de dolor. Somos libres. Por fin somos libres.